pisa algo. Sí, hay algo en el suelo. Parece que yo pisa pan tostado. No es pan tostado. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Deja que mire. En el último vídeo estuvimos estudiando las características del reino animal. En este otro vamos a profundizar en su clasificación. Espero que os guste. Disfrutadlo. ¡No pan tostado! Ya está, no te asustes. Vamos. Jamendo.com. Este esquema que veis resume la evolución del reino animal y los principales grupos, los principales filum, que forman parte del reino animal. Vamos a ver buena parte de ellos, no todos, pero sí quería que os fijarais en las principales claves evolutivas. Por ejemplo, el primer paso fue la adquisición de la multicelularidad, la pluricelularidad. Eso sería, digamos, lo que definió la aparición del reino animal. Y no solo eso, sino enseguida la aparición de tejidos. Esto lo hemos estudiado en el vídeo anterior. El siguiente hito fue la adquisición de la simetría bilateral, que permitió la cefalización, la concentración de órganos receptores en la parte anterior del animal. El siguiente paso importante fue la aparición del celoma, la cavidad corporal, que permitió un gran desarrollo del intestino. Y a partir de aquí, el desarrollo embrionario dio lugar a dos tipos de animales, los protóstomos y los deuteróstomos. Ya lo visteis en el vídeo anterior también. Ya solo nos queda ponernos manos a la obra a ver cuáles son todos estos grupos de animales que fueron adquiriendo todas estas características. El primer filum son los poríferos, que son los que presentan un menor grado de evolución. Fijaos si presentan poca evolución, que en ellos se incluye Bob Esponja. Son todos ellos animales diblásticos, bentónicos, es decir, viven adheridos a un soporte, normalmente rocas, y su característica más definitoria es que tienen toda la superficie del cuerpo recubierta por poros, a través de los que hacen pasar el agua para poder filtrar y capturar partículas alimenticias. Muy próximos a los anteriores están los nidarios o celentéreos. Son animales también muy simples, también diblásticos, pero estos ya tienen simetría radial. Los poríferos no tenían una simetría definida. Y tienen una característica muy importante, y es que tienen unas células especiales llamadas nidoblastos. Los nidoblastos son una especie de células con un arpón retraído que pueden proyectar hacia el exterior e inyectar una sustancia urticante venenosa con la que pueden paralizar e incluso matar a pequeñas presas de las que se alimentan. Entre los nidarios se encuentran animales todos marinos, muy conocidos, como pueden ser las anémonas de mar o las medusas y también los corales. Entonces fijaos que aquí ya hay un grupito, que son las medusas, que se pueden desplazar por sí mismas. El siguiente grupo, que aparece desde el punto de vista evolutivo, es el filum Platelmintos. Bueno, hay algunos filum pequeñitos e intermedios, pero es el siguiente que vamos a ver. Los platelmintos forman, junto a otros filum, lo que llamaríamos gusanos. El término gusano no tiene categoría taxonómica, pero a este grupo pues pertenece un gusano muy conocido, que es la Taenia osolitaria, que se caracteriza por tener un primer anillo llamado scolex, que actúa, digamos, como cabeza, y luego el resto del cuerpo es una especie de, tiene el cuerpo acintado,
y está dividido en segmentos que no son metámeros. No es exactamente lo mismo. Y este grupo ya tiene una característica notable, distinta respecto a los anteriores. Por una parte es que ya a partir de aquí todos van a ser triblásticos y todos, salvo excepciones, van a tener simetría bilateral. Dejamos un grupo un poquito asqueroso, ¿no? Seguramente os ha parecido un poco asqueroso. Y pasamos a un filum ya bastante importante, el filum Moluscos, que incluye animales muy conocidos, entre otras cosas porque nos los comemos. Los moluscos, bueno, molusco significa literalmente con el cuerpo blando. Y el cuerpo de estos animales está formado por un pie musculoso y un recubrimiento, una especie de piel, que recibe el nombre de manto. Dentro del manto se encuentran las vísceras, que reciben el nombre de masa visceral. Y por fuera, el manto puede segregar un caparazón, una concha, que se mineraliza. De modo que yo creo que ya os estáis imaginando que a este grupo pertenecen pues, los caracoles, las almejas, etc. De hecho, en este filum vamos a distinguir o vamos a hablar de tres clases. La clase bivalvos, que está formada por animales cuya concha tiene dos piezas, cada una de ellas se llama valva, de ahí les ven el nombre. Tienen respiración branquial porque son animales marinos, hay alguno de agua dulce, pero vamos, la mayoría son marinos. También se incluyen en los moluscos la clase gasterópodos, cuyas conchas están formadas por una sola pieza y además están enrolladas en forma de hélice, una hélice más o menos cónica, o sea, hacia arriba, no queda la concha en un plano. A este grupo pertenecen pues los caracoles, caracolas de mar, las lapas, etcétera. Y por último, los cefalópodos. En la clase de cefalópodos, literalmente su nombre significa con los pies en la cabeza y alude pues a la característica propia de los pulpos, de los calamares, de las sepias, que efectivamente tienen una serie de tentáculos, 8 tentáculos, que rodean su boca y que aparentemente sí salen de la cabeza. Aunque no lo parezca, estos animales tienen concha también. Lo que pasa es que esa concha es interna, ¿eh? Y recibe el nombre de jibia. Otro grupo muy importante son los anélidos, el filum anélidos. Este grupo es importante porque, entre comillas, fue el inventor de la metamería, es decir, de los anillos con estructuras anatómicas repetidas. El filum anélidos cuenta con tres clases. La primera es la clase Polygetos, que estos los conoceréis poco porque son gusanos marinos. Se les llama poliquetos porque en cada anillo tienen múltiples quetas, que son unos pelitos que utilizan para desplazarse. No os voy a poner ningún ejemplo porque es que no os va a sonar seguramente. Pero en las dos siguientes clases de anélidos sí. La clase oligoquetos se llama así porque tienen pocas quetas en los metámeros y a ellas pertenecen las lombrices de tierra, que sí que las conocéis. Y finalmente, la clase Hirudíneos debe su nombre a la Hirudo officinalis, que es la sanguijuela. La sanguijuela es un ectoparásito que, como supongo que sabréis, se alimenta de sangre y de hecho se utilizaba con fines medicinales pues desde los egipcios. Ya hacían sangrías utilizando las sanguijuelas. Bueno, y llegamos a un filum realmente importante. De hecho, el filum que cuenta con mayor número de especies es el grupo animal con mayor número de especies que hay en la Tierra, el filum Artrópodos. El nombre lo dice todo. Artrópodo significa con las patas articuladas. Y efectivamente,
Estos animales tienen las patas articuladas, es una de sus características esenciales. Y tienen las patas articuladas porque están recubiertos por un exoesqueleto de quitina. Como este exoesqueleto es rígido, las patas tienen que estar articuladas para poder permitir el movimiento. En el Phylum Arthropodos se incluyen 4 clases que conocéis perfectamente y que son, pues como veis, la clase insectos, la clase miriápodos, crustáceos y arácnidos. En general, se pueden distinguir, por ejemplo, los insectos tienen 3 regiones en su cuerpo, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Sin embargo, en las otras clases puede haber pequeñas modificaciones. Por ejemplo, en los crustáceos, la cabeza y el tórax están soldadas y forman un cefalotórax, de modo que solo tienen 2 regiones, cefalotórax y abdomen. Los arácnidos les ocurre lo mismo. Los miriápodos tienen una cabeza definida, pero lo que tienen soldado es el tórax y el abdomen, que forma un tronco, sin más, perfectamente segmentado. Hablando de la segmentación, todos estos grupos son animales segmentados, pero no siempre se observa bien la segmentación, porque pueden tener varios segmentos soldados formando cada una de las regiones. Y otra cuestión importante, además de las regiones, para poder distinguir unos artrópodos de otros, es importante el número de apéndices que tienen. Los insectos se llaman también hexápodos porque siempre tienen 6 apéndices, 6 patas. Además de las patas, pueden tener un par de antenas y 2 pares de alas. Los crustáceos, sin embargo, tienen 5 pares de patas. 2 de ellas suelen estar modificadas en forma de pinzas. Los miriápodos, por su parte, tienen muchísimas patas. Por eso se les llama a unos 100 pies y a otros 1000 pies. En realidad pueden tener 1 o 2 pares de patas por cada segmento que hay en su cuerpo. Y por último, los arácnidos tienen 8 patas, 4 pares de patas. Hay mucha gente que confunde los arácnidos con los insectos. Piensan que las arañas son insectos. No. Las arañas tienen 8 patas. Los insectos solo tienen 6. Todos los animales que hemos visto hasta ahora corresponden a lo que habitualmente llamamos invertebrados. Los términos vertebrado e invertebrado no tienen sentido taxonómicamente. Vertebrados sí, pero invertebrados no. Como veis, los invertebrados incluyen un montón de phylum y no tienen ninguna entidad. Es decir, por debajo del reino animal, lo siguiente que nos encontramos son los diferentes phylum. Y el siguiente phylum que vamos a ver es el phylum Chordados, que es lo que vosotros habitualmente asociáis a vertebrados. Sin embargo, fijaos en esta clasificación. Resulta que dentro del phylum Chordados se distinguen 3 subphylum que se llaman urocordados, cefalocordados y vertebrados. Ni siquiera os voy a hablar de los 2 primeros, simplemente que sepáis que existen para poder justificaros que efectivamente los vertebrados no son exactamente un phylum, sino un subphylum. Bueno, hecho esto, o dicho esto, ahora en lo que me quiero concentrar es en destruir la imagen que tenéis de los peces. Porque hasta ahora habéis estudiado que dentro de los vertebrados hay 5 clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, pues resulta que los peces, como podéis ver en este árbol filogenético, formarían las 4 primeras divisiones, digamos, ¿no? Que las 4 primeras ramas. La rama inferior, que son los tetrápodos, es donde ya estarían incluidos el resto de los vertebrados, que son anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, si os fijáis, si decimos que los vertebrados se dividen en una clase a la que vamos a llamar peces, lo que se formaría es un grupo parafilético, porque no incluye
a todos los descendientes del ancestro común. Y como sabéis, no se pueden hacer grupos que no sean monofiléticos en las clasificaciones actuales. Se evita que haya grupos parafiléticos. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues realmente lo que tenemos que hacer es dividir en 4 la clase peces. Tenemos que considerar 4 clases distintas, que son la clase cefalaspidomorfos, se les llama también agnatos porque son peces que no tienen mandíbulas. Hay muy poquitos de ellos. El único ejemplo que os puede sonar son las lampreas. Es un pez muy apreciado en gastronomía, en Galicia, por ejemplo. Se aprecian mucho las lampreas para comerlas. Otra clase son los condrictios, que son los peces cartilaginosos. Los tiburones son los más conocidos, pero las rayas, la manta raya también es un ejemplo de condrictio. Y luego están 2 grupos que se incluyen en lo que solemos llamar peces óseos. Los actinopterigios, que son la mayoría de los peces, o sea, la idea que vosotros tenéis de un pez suele ser de un actinopterigio. Los peces que no solemos comer, las merluzas, la dorada, la lubina, lo que solemos ver en las pescaderías son peces actinopterigios. Porque la última, la clase sarcopterigios, corresponde a un tipo de peces un poquito raros, no quedan muchos representantes en la actualidad, como el celacanto, que, bueno, tienen las alas dispuestas de otra manera. Bueno, pues seguimos. Sé que están siendo muchos nombres, pero ya estamos llegando al final. La siguiente clase, ya pasamos a los tetrápodos, que son los vertebrados continentales, ¿no? La clase anfibios, pues todos la conocéis. En ella se pueden distinguir 3 órdenes diferentes. Los anuros, que son aquellos que no tienen cola. Los urodelos, que son los que sí la tienen, como las salamandras, por ejemplo. Y un grupo un poco especial, los ápodos, que son animales que han perdido las patas. Y aunque parezcan culebras, no lo son, porque no están recubiertas por escamas. No son muy abundantes. A ellos pertenecen las culebrillas ciegas o cecilias, que son estos animales tan raritos que veis aquí. Los reptiles, la siguiente clase, se caracterizan por tener el cuerpo recubierto por escamas. En los vertebrados es importante el tipo de recubrimiento que presenta la piel porque es un criterio para distinguir las clases. Bueno, dentro de los reptiles se distinguen 4 órdenes importantes. Los saurios, que son los lagartos, lagartijas, digamos que es el prototipo que solemos tener de reptil. Los quelonios, que son las tortugas, que tienen unas escamas que forman un caparazón en el que pueden esconder el resto del cuerpo. El orden ofidios, en el que se incluyen las serpientes, culebras, víboras, etcétera, que carecen de patas. Pero fijaos que no se pueden confundir con los ápodos, porque estos sí que tienen el cuerpo recubierto por escamas. Concretamente esta culebra que veis aquí es una culebra que hay aquí en Valdemoro, es una culebra muy frecuente que se llama culebra de escalera, precisamente por el dibujo que aparece en la espalda que recuerda a una escalera. En realidad solo la presentan los individuos relativamente jóvenes, porque a medida que van creciendo solo quedan las 2 líneas laterales. Digamos que los peldaños desaparecen. Y por último, los cocodrilianos, los cocodrilos, bueno, en él se incluyen cocodrilos, caimanes o este concretamente que tenéis en la fotografía es un gavial, que es un cocodrilo que vive en el río Ganges, en la India. Bueno, solo nos quedan 2 clases. La clase aves, bueno, a mí es la que más me alucina. Cada vez que tengo un rato procuro salir a ver aves porque me relaja y me produce un placer especial. Las aves, un
cladista, un zoólogo sistemático, os diría que son reptiles con plumas, ¿eh? Realmente están íntimamente relacionados con los reptiles. De hecho, en las patas todavía las tienen recubiertas por escamas, con escamas como los reptiles. Sin embargo, lo que caracteriza a las aves es que están adaptadas a volar, salvo excepciones, y para ello tienen el cuerpo recubierto de plumas, no de escamas. Las escamas se han convertido en plumas. Hay muchísimos tipos de aves. Os traigo solo una mínima representación de las que hay en España. Y, por ejemplo, pues tenemos el orden Anseriformes, en el que se incluyen las aves acuáticas, como los patos. Este que veis aquí, que es un pato así un poco peculiar, con un pico bastante grande, se llama pato cuchara. Es un pato que se puede ver aquí en Madrid, no en Valdemoro, pero sí en Madrid. Luego están el orden Falconiformes, que son las rapaces diurnas, como esta águila calzada, que esta sí se puede ver de vez en cuando en Valdemoro. Otro orden son el orden Ciconiformis, se les suele llamar también zancudas porque tienen las patas muy largas y finas, como la cigüeña común. Esta también la vemos todos los años en Valdemoro, anida en la iglesia y bueno, en algunos otros sitios. Y finalmente el orden Passeriformes, que es lo que llamamos vulgarmente pájaros, es decir, son aves de pequeño tamaño, como este carbonero común, que es un pajarito precioso. Fijaos que tiene el cuerpo de color amarillo, la cabeza de color negro con una mancha blanca, es muy llamativo. Y que, bueno, pues está todo el año en los parques y jardines de aquí de Valdemoro. Y terminamos con la clase de animales que apareció al final de la evolución de los animales, claro, que es la clase mamíferos. La clase mamíferos cuenta también con un montón de especies, muchas las conocéis porque son muy comunes. Os voy a citar solo 4 órdenes que me parecen representativos. Por una parte el orden cetáceos, que son mamíferos especialmente adaptados a la vida en el agua y que por ello digamos que tienen un aspecto similar al de un pez y de hecho han estado clasificados, al principio fueron clasificados como peces hasta que se descubrió que en realidad son mamíferos. Otro grupo curioso son los quirópteros, que están adaptados a la vida nocturna la mayoría de las veces y sobre todo están adaptados a volar. Se trata pues de los murciélagos. Otro grupo muy conocido, posiblemente el que os suele llamar más la atención, es el orden carnívoros, en el que se encuentran pues leones, tigres, panteras o este de la imagen, que es un ocelote, y por supuesto los gatos y los perros que tenemos en las casas. Y finalmente, pues el orden más evolucionado, o no, según se quiera ver, que es el orden primates, entre los cuales algunos incluso llegan a tener inteligencia. Y sí, ya hemos llegado al final, así que me despido de esta clase flipada de biología, como siempre, esperando que os haya gustado y que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo.